Gente linda, aquí estamos abriendo un canal con Juanito Santander, amigo, filósofo, practicante zen, y queremos hablar ahí espontáneamente sobre lo que es el destino. Y bueno, vamos a ir viendo para dónde nos lleva el destino de la conversación. Y bueno, así improvisadamente te invitamos a participar ahí y dejarnos de fondo divagando y conversando aquí. Aquí y ahora. Hola Juanito. Hola, 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 hola a todos y a todas. Y a ver, ¿qué es el Bueno, destino, no? temazo el destino, claro, temazo. ¿Qué dice Wikipedia al respecto? Wikipedia Como referencia. eh, dice el destino, también llamado fatum, hado o sino, es el concepto por el cual una persona cree que los eventos o las acciones están determinadas. El destino sería un poder sobrenatural o plan que guía la vida humana y la de cualquier ser a un fin no elegido. El destino, por lo tanto, el antónimo del libre albedrío. Eso es lo que dice Wikipedia. En principio estamos de acuerdo con eso. Ahora, esa es una, obviamente, definición o descripción, si se quiere, como bastante extendida, usual, común, claro. Y está bien, digo, me parece. ¿Y por qué no elegido? O sea, el destino está es cuando vamos por el camino que no queremos. Algo así. Ahora, una palabra ahí importante en esa descripción de Wikipedia es esa palabra sobrenatural. ¿Ya? Los seres humanos han generado esta creencia de que la intervención sobrenatural, es decir, en particular de dioses, de divinidades, esa intervención es la que genera esta falta de libertad. Ellos son los que determinan tu, ¿cierto?, proceso vital, y que va a ese proceso vital inexorablemente a tener tales y cuales, ¿cierto?, improntas, tales y cuales situaciones, circunstancias, y en definitiva, al final de tu vida, ellos son los que han determinado que ese será tu final. Esta creencia de la intervención de estos poderes divinos es la que genera en su raíz, ¿cierto?, lo que hoy día nosotros entendemos como el destino. Y esos ellos los que escriben eso o lo que predeterminan ya esas connotaciones sería lo que son los paradigmas, ¿no? Como los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Lo que hablan, digamos, de lo que componen las variables de lo que es posible, no posible, contingente, necesario o no necesario, ¿no? Todas esas instrucciones son ese, digamos, ese destino. Claro, exacto. Entonces allí, desde esa perspectiva, ¿cierto?, que como te decía, universalmente aceptada, desde esa perspectiva, el origen de esta palabra, destino, o fatum, o sino, o hado, es eso, viene de allí, de la intervención de estos poderes divinos o sobrenaturales que al final determinan el curso de tu existencia y el final de tu existencia, y en consecuencia, por cierto, libre albedrío no hay para nada, no hay libertad. Determinan el marco de referencia, la percepción o la atención, es como que manejan, ¿no? Eso es como, esto está permitido, hasta acá nomás se puede pensar, ¿no? Estas opciones no, entonces ese condicionamiento. Claro, y lo que pueda atreverse el ser humano a pensar más allá de eso es, en el mejor de los casos, ingenua fantasía, Claro, ¿no? o una enfermedad mental. Claro, enfermedad mental, y ojo que en algunas
cosmogonía, ¿cierto? Antigua, los dioses eran cosa seria y te castigaban, pues. Mm, Así, no te salías con la tuya de andar pensando que te podías ir por otro lado. No, sí. no, no. Castigado. Por eso que un tiempo no permitían, por ejemplo, que uno nombrara la palabra cero o vacío. Creo que hubo un momento Ah, que casi que te crucificaban, ¿no? ¿No? verdad, claro. Sí. Exacto. Claro. No, y en la mitología griega era muy entretenida esa cuestión. Ahí, los dioses te agarraban a palos, pero inmisericordiamente. Mm. Muy entretenida. ¿Y cómo era esa ahí en la época griega? Yo recuerdo como unas imágenes de las esfinges, en las arquitecturas, en las calles uno caminaba, ¿no? En estas construcciones, en las iglesias, en las catedrales, y estaban estos seres mitológicos así, como medios demoníacos así, y como que tenían una cualidad como, no sé, como la medusa, o como que yo tenía la sensación de como que supuestamente te dejaban como una impronta o te podían como captar algo y te podían solapar como un pensamiento o un desvío de tus cosas, o eran los que andaban con un ojo ahí o algo de eso había, ¿o Pero, no? Las esfinges. digamos, cuando tú te refieres a catedrales, te estás refiriendo al periodo de la Edad Media, ¿eh? Eso. Sí, Porque puede en, ser. en la griega, en la Grecia antigua, ellos lo que construían eran determinados templos para específicos dioses. Eh, Obviamente el templo de Zeus, el templo de Afrodita, y en fin. Entonces, en la Edad Media, en las catedrales, las grandes, se solían poner unas figuras ahí, muy, muy así como demoníacas, y cuyo nombre se me está escapando ahora, pero ya me voy a acordar, y que tenían, claro, ciertos propósitos, ¿eh? Ciertos propósitos. Algunos hay interpretaciones, hay interpretaciones. Entonces algunos dicen propósito era justamente ah, generar una especie como de terror, ¿eh? a lo demoníaco, para que así los feligreses, los que seguían ahí en la religión, buscaran refugio ahí en la catedral, adentro. Afuera está Mm, lo demoníaco claro. y estas gárgolas, me Sí, acordé. perfecto. Las Sí, 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 sí. gárgolas. Sí. Pero ¿y las esfinges qué son? Porque Bueno, tienen que ver con el destino. Las esfinges propiamente tal. sí, eso es otro, claro, esa es otra, por decirlo así, mitología, ¿eh? Mm, Que tiene que ver justamente con lo que tú estás diciendo. Exacto. Entonces, allí el, el propósito de esa esfinge justamente tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cómo ellos de alguna manera entendían también esta cosa del destino, ¿no? El fatum, de ahí viene lo lo fatal. fatal, ¿viste? Lo fatal. En fin, eso en cuanto a cómo podemos nosotros, ¿cierto?, entender el origen de esta famosa palabrita destino. Mm, Ahora, a mí lo que me convoca más es un poquito dejar de lado eso. eh, no en el sentido de que si creo o no creo, o vamos a creer o no creer en que hay fuerzas divinas que intervienen, y que eso lo vamos a dejar ahí fuerzas tranquilo. artificiales. Ya. Lo que sí yo quiero poner la atención es en esta otra idea o concepto de destino, que tiene que ver con esta sabiduría a la cual le llaman el budismo, ¿cierto? También hay otras similares que también tienen el mismo concepto, que es que el destino es en el fondo todo la compleja estructura determinista que nosotros los seres humanos tenemos en nuestra mente, la mente condicionada, famosa. Condicionamientos, ciertos determinismos que vienen dados desde la sociedad, desde la cultura, desde la familia, en fin, y que uno, cierto, a través del proceso vital va consolidando. ¿Por qué? Porque lo cree en eso, lo hace suyo, lo hago propio.
¿cierto? Entonces todo ese condicionamiento yo lo asumo como mi identidad al final. Es mi identidad. Yo soy así. ¿Cuántas veces yo no he escuchado eso? Yo soy así. ¿No? mm, Ah, pero que tú haces esto. Ah, que yo soy así. Entonces, ese sí es un tipo de, entre comillas, destino que podemos palpar, ¿cierto? Muy claramente, porque nosotros, claro, a través de nuestra existencia experimentamos los sufrimientos, ¿cierto? Las frustraciones, lo- las- los infortunios de todo tipo, y mucho de eso tiene que ver simplemente con la repetición automática, ¿cierto? No consciente de patrones mentales inculcados desde afuera. Entonces, y a eso yo sí, sin ningún problema, puedo decir, sí, eso es un destino, porque que yo mismo mm, estoy, por decirlo así, entre comillas, generando, pero generando en el sentido de que yo lo asumo como mío, pero en realidad viene afuera, digamos, o sea, mm. no es tuyo en realidad. Totalmente predecible, garantizado y digamos lógica, es como una lógica, es como si usted sigue, digamos, este patrón automatizado, bueno, va a llegar para allá, ¿no? Es como, digamos, Claro, por ejemplo, nuestra sociedad es como el paradigma, sí, uno de los paradigmas que para mí es muy, así como paupérrimo, ¿cierto? Este paradigma de, mire, usted va a ir a una escuela, va a un colegio, después va a la universidad, saque un título, sea profesional exitoso, gane plata, cómprese esto, cómprese lo otro, viaje, bla, 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 y hágase una familia, mm, y tenga nietos, y sea feliz como un viejito, así, rodeado de su familia y con todos sus puestos, se llama pertenencias materiales que han logrado por ser un hombre así, exitoso o una mujer exitosa, según sea el caso, y muérase ahí ya listo, tranquilo. Ahí está listo, ¡pum! ¿Cachai? El mm, destino. Sea total, feliz así. Bravo. Lo logró. totalmente administrado digamos, administrable, o sea, una ovejita, ¿no? Es súper fácil de Y, manipular y y predestinar. aplauso. Mm, ¿Cachai? Entonces, claro, los seres humanos, algunos, no sé si muchos o no tantos muchos, pero parece que una buena cantidad, asumen eso como propio, po. Sí, claro, yo tengo que hacer eso, sí. mm, Ahí está mi propósito. mm. Mm, Y bueno, la mente es la que en el fondo toma, digamos, todas estas instrucciones, obedece a todo eso, a esos paradigmas, a todo ese adoctrinamiento, eh, todos esos condicionamientos, y entonces por lo tanto entra como una especie, podríamos decir, de plantilla autómata, claro. automatización de la información, es como, como una, Mm, digamos, es una máquina. una máquina, Mm, exacto. Una máquina, tal cual, po. O sea, una máquina. Y claro, con las tecnologías actuales, eh, esa máquina se hace más poderosa. ¿Eh? He estado muy así como mirando hace rato todo este temita de los famosos algoritmos. mm, ¿No? sí. Cómo son capaces con ese instrumento llamado algoritmos, son capaces de estas grandes, ¿cierto? Y poderosas empresas, son capaces de ir captando lo que cada ser humano normalmente, ¿cierto? Ve en internet, en las redes sociales o en cualquier otro lugar en el que uno se conecta. Uno se puede conectar, por ejemplo, a una tienda para comprar, qué sé yo, una bicicleta, y ahí te están captando, ¿cachai? Mira, te compró bicicleta, ya, ¿y qué Mm, bicicleta compró? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto pagó por la bicicleta? ¿100 lucas o 1 millón de pesos? Si pagó 1 millón, este gallo tiene lucas. Entonces, ya, y así. mm, Y te fuiste de vacaciones, ¿y para dónde fuiste? ¿Y con quién mm, fuiste? Etcétera, etcétera. mm. Sí, pues y ese sistema, ese gran reloj nos va segmentando en distintos nichos y cada uno con una conducta consumidor y entonces va ahí como categorizando y se va asegurando de que cada uno
eh, digamos, tenga o sea, tener la base de datos La base de datos. de una peculiaridad que parece como libre porque es muy peculiar y nadie se parece a ti, ¿no? Porque y te va como segmentando en una singularidad como muy aislada también te va aislando también ese sistema, ¿no? Porque es una forma de poder como administrarte para poder como eh, enseñarte como, bueno, como una... No sé, digo, en realidad estoy pensando si es mal, pero podría ser como que te va mostrando un marco de referencia, ya que te conoce tan bien, te muestra una resonancia de lo que exactamente te gusta a ti. Y entonces nos vamos aislando también como individuos porque estamos viendo un Eh, universo muy claro. peculiar cada uno. Y bueno, y Te refuerzan y te consolidan esa, ¿cierto? identificación. Identificación, exacto. Te Mm, la refuerzan, te la consolidan mm, y te aíslan al final, te van haciendo... Y por eso, claro, hoy día yo escucho mucho este asunto, es como una especie de denuncia de algunos lados por ahí. Alguien dice, no, esta sociedad tan individualista, ¿cierto? Tan consumista, tan mm, materialista, ¿cómo es posible? Bla, bla. Y no pasa nada, po. mm. No, Digamos, sí, como yo podríamos decir que ese sistema como que va generando una especie de conciencia sintética a partir de esa base de datos, en donde ya es tan peculiar y sabe tanto de ti, que realmente como puede ir así como generando una voz interior, ¿no? Pero así como personalizada, ¿no? Que te va hablando y te va llevando por aquí, por allá, ¿no? Y uno cree que una tiene no. una libertad totalmente artificial. Claro, y al final eso que, tal como tú lo dices, hace, a la máquina hace esto, entonces genera como una especie, digo yo, de costra, ¿eh? Mental, que justamente hace que cuando alguien dice, oye, esta cosa, ¿cómo? El materialismo, el consumismo y el individualismo, yo primero, yo segundo, yo tercero, ya, ok. Y no entra, po. La costra está ahí. El tipo sigue igual, digamos, sigue igual de individualista, sigue igual de consumista, sigue igual de materialista. Mm, No le entra, no mm. le entra la cuestión. Sí, porque se preocupa de rectificar, como para que tú confirmes, digamos, todas esas creencias que además te las introduce, pero después te hace calces y sincronías como para que vayas realmente convencido de, de una realidad que crees que las vas creando, pero en realidad es el sistema que está hablando y respondiendo por ti. Claro, ahora se me acaba de ocurrir que la otra vez estaba considerando eso a propósito de unas ciertas realidades ahí. Me parece a mí que esto inevitablemente, uso, uso de manera muy intencional esta palabra, inevitablemente genera en el ser humano, dada su configuración natural, que es distinta, genera neurosis. Sí, todo es un estrés oxidativo, porque Genera sí. neurosis. Y a partir de esa neurosis se pueden producir otro tipo de complicaciones Mm, más serias, que mm, son más duras, mm. creo. Sí, que genera mucho roce social también por el hecho de que, digamos, nos enmarcan una realidad tan limitada y tan específica que casi que no se puede compartir con el otro, que claro, que genera mucha fricción, ¿no? Humana, digamos, de desencuentros, ¿no? Entre yo y Exacto. tú, ¿no? Y en esos desencuentros es donde ellos entonces van generando como estas emociones, como esas Mm, presiones internas, ¿no? ya, mm, O sea, de normas, ¿no? mm. No, y es muy importante lo que acabas de decir, este asunto del manejo de las emociones, ¿cachai? Ahí es un manipuleo así, pero increíble, como te generan emociones, o sea, te meten cierto tipo de emociones de acuerdo a cómo te han captado, ¿cierto? Mira,
ya, le dan ahí, le dan ahí. Entonces, claro, insisto, eso inevitablemente pues, va a causar neurosis, ¿no? Todo tipo de neurosis. En el fondo, disociación, porque yo como ser humano tengo otra naturaleza, soy otra cosa yo. Mm, Entonces me disocio, estoy disociado. mm. Me meto en una cuestión y claro, la creo, ¿cierto? Me identifico con toda esa, con todo ese determinismo, con todo, pero, pero en lo profundo yo soy otra cosa. Entonces hay algo muy ahí Pero es como... cómo crean esas emociones, porque eso es importante entenderlo, porque ahí es de donde nos están manipulando, ¿no? Como a partir de esa, digamos, Sí, esa presión, ese bloqueo de la naturalidad, de los pulsos naturales, ¿no? Te dicen no, y esto tampoco, y esto sí, y esto no, y qué sé yo, entonces van moldeando un personaje ahí. yo diría, digamos, a riesgo de equivocarme en algún grado, en alguna medida, diría que han aprendido a manejar muy bien los pulsos más básicos del ser humano. El miedo, el miedo, por ejemplo. Sobrevivencia. La sobrevivencia, exacto. ¿Ah? El placer. Es ese tipo de pulsos, de pulsiones básicas que, que son muy fáciles de gatillar, ¿me Mm, entiendes? Muy fácil de gatillar eso, sí. porque está ahí muy presente en nosotros. Entonces ahí van generando emociones, por decirlo así, también básicas, primarias, y a partir de las cuales pueden ir mm, tejiendo un poquito más elaborado otras cosas. Y los tipos son expertos, digamos, Sí, son en expertos. generar problemas y después ofrecer las soluciones, pero siempre ¿No? acotado de lo que es O sea, necesario, lo que ya no. tienen harto experiencia, tienen harto aprendizaje. Mm. Esto lo iré haciendo desde quizás cuánto tiempo. ¿Y tú crees que pueden generar, o sea, todos esos marcos de referencia, esos paradigmas, esos condicionamientos, ¿no? Toda esa percepción, ¿no? De un mundo tan limitado, ¿tú crees que ya hoy en día realmente están pudiendo, digamos, o que en realidad el estar, cruzarse con alguien en la calle o que de repente, no sé, encontraste un trabajo o que justo el avión no salió. Todas esas como sincronías, entre comillas, ¿no? Estarán todas como inscritas se les puede adjudicar todo eso, digamos, puede llegar a esos niveles, todo este sistema Mira, de buena control en pregunta, cuanto ¿eh? a lo que estamos experimentando, Sí, o buena nunca pregunta. tanto tampoco. Yo diría que hay aquí una especie como de... Bueno, esto es obviamente una conjetura, pero una conjetura no por ser conjetura necesariamente está alejada de la realidad, digamos, puede estar acercándose en algún grado, en alguna medida, pero creo que esto es como todo un gran paquete así, ¿cachai? Pa, démosle por todos lados al tema y desde posiciones incluso em, aparentemente opuestas digamos en pugna. Por ejemplo, me refiero, un ejemplo bien concreto que me ha llamado la atención que están poniendo ahí que estos dos tipos súper poderosos, que uno es el dueño de Elon Musk, ¿cierto? Que es dueño de WhatsApp y otras cosas más, por supuesto, y el Mark Zuckerberg, que es dueño de Facebook, de Meta, etcétera, y que han entrado en colisión porque Mark Zuckerberg lanzó, ¿cierto?, una competencia a WhatsApp que se llama Threads, y entonces son opuestos ellos, están peleando por un mercado, por un negocio, pero Por sin controlar embargo, el mundo. claro, pero sin embargo, tiran todo esa capacidad gigantesca que tienen de cierto, manejar datos, ¿no? Manipular con esos datos, y es lo mismo al final, pues Mm, es lo mismo. Lo que pasa es que uno se llama así y el otro se llama sabio. mm. ¿Eh?
y uno quiere controlar el sol, la cuestión, y no sé, mm, no sé si se harán eso, pero al final es lo mismo. Entonces, aparente opuesto, pero que están en lo mismo. Entonces, cuando tú me preguntas, y estas cosas como que generan, falsas eh, resonancias. claro, entonces que son coincidencias o son azarosas o hay allí una cosa intencionada. Yo diría que es como ¿cómo te podría decir? Es como una inercia de la gran máquina Sí, que va nomás, sí. ¿cachai? Va, va. Eh, Y operan todo un montón de capas, a un montón de niveles, un montón de eh, calidades exacto, frecuenciales, o sea, densidades exacto. frecuenciales, o sea, pero está, Y, digamos, y, aborda y administra entonces todo, los bueno, individuos dentro de la que están a granja. cargo de las máquinas y que al final generan una gran máquina, estos individuos pueden ellos mismos a lo mejor pensarse a sí mismos como, no, yo soy distinto, yo tengo mis intenciones, mis propósitos, mi estrategia, mi Mm, objetivo y sin embargo al final mm. es igual que el otro nomás, Sí, ¿cachai? bueno, porque es la mente colmena, o sea, han dicho que es como que nos entregaron, ¿no? El demiurgo, ¿no? Así, es como que dicen así como que nos entregó ¿no? Nos entregaron una mente, o sea, el demiurgo nos entregó una mente y nos hemos identificado, digamos, y estamos replicando, digamos, como un sueño, una pesadilla más bien, una pesadilla, ¿no? Como de una psiqui. Y es como que, entonces estamos ahí, claro, es el destino de uno, pero no de todos, ¿no? Es como, claro, es como si estuviéramos escuchando así como un demonio que, bueno, muy inteligente, creó todo un sistema ahí, toda una organización, un nuevo orden, que sé yo, según lo que a uno sí que le parece, ¿no? Y pareciera que nos convertimos en ovejitas ahí obedeciendo todos ahí, como yendo todos directo al precipicio, así ya. Bueno, hay unos caminitos y variables por ahí por allá, pero digamos, en resumen, va a lo fatal, ¿no? Ahí está lo fatal, ¿viste? Mm, Lo fatal, el fatuo, se ve una fatalidad. el destino. Mm, ¿Eh? claro, te lo Ahora, dice ya. hecha esa constatación, descripción y eventual comprensión de esa realidad, destino y ese destino cómo se manifiesta Ujú. en nosotros, entre nosotros hoy, también podemos ver el, el otro, por decirlo así, la otra dimensión que es propia de nosotros los seres humanos, po, Mm, que es la dimensión de la conciencia, que es el poder que nos abre la posibilidad de salirnos de eso, de liberarnos. mm. Em, bueno, entonces la conciencia tú dices que es la que nos puede liberar realmente de ese samsara, ¿no? De Ah, ese loop, esa- como exacto, claro, que no hay exacto. salida, ¿no? De esa cárcel Ujú. digital. Es decir, claro, el diagnóstico es un poquito pesimista, ¿cierto? Un poquito sombrío, si se quiere. Uf, pero existe esta luz, digamos, existe este poder, digamos, es un poder. ¿Cómo uno sale entonces del automatismo, de la programación, digamos, externa, que determina una experiencia que no es la que queremos vivir? Y no la necesitamos tampoco. ¿Cómo salimos de ahí? ¿No? ¿Cómo salimos? Claro, inevitablemente, obviamente, también tenemos que decir que es un proceso de cada ser humano. Obviamente difícilmente es un proceso colectivo. Se puede llegar a una cosa colectiva, pero siempre y cuando se produzca en cada ser humano que eventualmente en algún momento se reúna de alguna forma y genere un proceso de cambio y de conciencia. Ahora, dicho esto, cada ser humano, ¿cómo accede a este poder? ¿Cómo accede a esta apertura para liberarse? Mm, Ah, bueno, yo diría que son tantas formas como tantos seres humanos, digamos. Entonces, pero en general
parece ser, parece que muchos de nosotros se gatilla esta apertura, fíjate que por un exceso de sufrimiento. Es curioso. Mm. De al fin Curioso. llegar a poner un límite saludable. Claro, es decir, bueno, algunos lo plantean así, es tanto sufrimiento, es tanto ya que el ser humano en cuestión, ese ser humano en cuestión que está sufriendo tanto, eh, como por una especie como de instinto también, de salvación, dice, no, pues tiene que haber algo que me saque de esto. Y busca, y el que busca encuentra eso. ¿Eh? Entonces, es curioso, pero parece ser que es así. Y ahí hay obviamente algunos registros de experiencias distintas que van por otro lado, pero en general se da mucho eso. Mm. Y, y se despierta, se abre esta miradas del, del- de, de esta opción, de esta apertura que le llamo yo, a la cual podemos acceder. Y bueno, algunos se dan cuenta que efectivamente pueden salir De de la esta, polaridad. Mm. de esta maquinita. Este es Se el puede, estrés oxidativo. A o B, derecha, izquierda, ¿no? Y de repente se encuentran en el centro y encuentran todas las posibilidades habidas por haber claro, al mismo tiempo. claro, y ahí el ser humano ha encontrado desde largos siglos, desde miles de años incluso, ha encontrado ciertos modos. Po. Entonces ahí, por ejemplo, está este señor al que le llamaban Siddhartha Gautama, el Buda, que encontró un modo al cual, con el cual acceder a esta liberación, el despertar famoso, ¿eh? El despertar. Y hay otros por otros rumbos por ahí que se les dio este asunto de los yogas. Hay diversos yogas, del Bhakti Yoga, el Hatha Yoga, el Kundalini Yoga y el Jnana Yoga, en fin, los yogas. Aun cuando ahí hay una vertiente que tiene una fuerte impronta, entre comillas, religiosa, pero da por decirlo así, en el clavo en cuanto a dar cuenta de que existe un mundo falso que ellos le llaman Maya. En el budismo a ese mundo le llaman samsara, Maya, y que hay otro que es el verdadero, nirvana. Y por lo En tanto, fin, dos personajes, uno que vive en el falso y otro que vive en el verdadero. claro, Dos exacto. yoes, dos Y bueno, egos. está la autoindagación, la oración, en fin. Entonces hay modos en que el ser humano ha ido descubriendo para hacer ese camino de liberación, ¿entiendes? Mm. Ahí, pum, Sí. a partir de una experiencia fuerte de sufrimiento o insatisfacción. Mm. En el budismo, bueno, se, se dice que Buda hablaba de dukkha, que algunos lo traducen como sufrimiento, otros lo traducen como insatisfacción. En fin, ahí hay un... Pero se entiende de qué se Mm. trata eso. Sí. Y ahí vienen estos Mm. modos de... Mm. Y, por supuesto, la mirada allí sobre este mundo falso, observar el mundo falso en el fondo. Pero desde adentro, no desde, o sea, Exacto, y sí, sobre todo que hay que sí. mirarlo desde adentro. Es que esa es Exacto. la clave. En el mundo falso hay un ojo Mm, panóptico que está afuera, que te mira a ti y uno se identifica con ese ojo y uno le obedece y piensa y responde y hace todo lo que ese ojo considera que tendría que ser y todas las normas, ¿no? Pero de repente nos damos cuenta que tenemos un ojo, un observador de adentro para afuera, ¿no? Y cuando claro, habitamos ese observador, tomamos distancia con eso, vemos ese ojo afuera y decimos, no, eso no somos nosotros, ¿no? Soy esto. ¿No? Y exacto. ahí desaparece esa línea de tiempo, ese bucle, esa cárcel enorme de Ah, samsara,
y bueno, y aparece Nirvana, ¿o no? Libertad. De, Exacto, exacto. de. Entonces, para darle, por decirlo, si quieres tú, una conclusión al tema ahora, eh, esas son las buenas noticias. Claro. ¿Eh? Tenemos las malas noticias, que ya las describimos de alguna manera, pero aquí están las buenas noticias. Mm. Ah, a lo mejor en otra ocasión, en otro video que conversemos, podemos ahondar un poquito más en las buenas noticias. Y sí, y estos dos personajes. Entonces, bueno, por eso es como que en el mundo artificial, en donde no somos libres y donde está todo ya preestablecido, tenemos eh, un personaje que como que tenemos que permitir que muera, así como game over, así como ya, ok, perdí el juego, ¿no? Ese reconocimiento de, ah, ok, Ah, ah, ah. chao, ok, ya, ¿no? Obviamente Verdad, estás verdad, en un universo que no está a favor tuyo, está todo en absolutamente, contra. Ya, ok, ya, verdad. se acabó. No voy a seguir insistiendo por aquí. Mm, así es, Aquí tal cual. no puedo evitar. Así que No bueno, puedo. podemos después ahondar un poquito más en eso, porque es bonito, es bien interesante, obviamente, y, pero eso ya es más tiempo, ¿no? Mm. Y Bueno, ahora yo creo que ya estamos en el tiempo. bueno, está bien, está bien. Y bueno, y para cerrar entonces, eh, el destino o lo pueden escribir en nosotros o lo podemos escribir nosotros. Podemos ser los guionistas de nuestra propia realidad o pueden escribir por nosotros. Y bueno, allá Bien, bien, el camino que cada uno necesita recorrer. ¿Mm? maravillosos. Esa es la idea. Mm. Sí. Bueno, ahí vamos a respirar, descansar y ahí Ajá. cada uno va ahí, eh, respirando lo que requiere integrar. Bueno, Juanita, te agradezco mucho ahí tu participación y Igual. presencia. Muchas Muchas gracias a gracias ti. y ya nos vemos en otro video. Todo muy lindo, todo muy lindo.